Llamados por nombre, hacemos camino, con manos abiertas y un corazón vivo. La tierra nos clama, la historia nos pide, ser luz en las sombras, ser fuego que vive. Llamados a ser artesanos de esperanza, con cada paso la fe nos alcanza. Manos al cielo, mirada al andar, somos semilla que empieza a brotar. Llamados a ser artesanos de esperanza, con cada paso la fe nos alcanza. Manos al cielo, mirada al andar, somos semilla que empieza a brotar. Somos artesanos de esperanza, unidos cantamos sin miedo a dar más. Dejemos la historia con fuerza y verdad, la vida es gracia y la queremos donar. Llamados a ser artesanos de esperanza, con cada paso la fe nos alcanza. Manos al cielo, mirada al andar, somos semilla que empieza a brotar. Vivitaniwile Cuyonsela Cubarticion Yakutsemba. Appelé à se former pour être des artisans d'espérance. Wanaitwa kwanza kugundua jinsi ya kuwa mafundi wa matumaini. Call to train to be artisans of hope. Llamados a ser artesanos de esperanza. Un favor y petición a todos de la manera más atenta. Nos indican de comunicaciones que durante las ponencias, como se están transmitiendo, que no nos conectemos al internet de la casa, porque estamos teniendo algunas fallas. Somos muchos y es normal. Entonces vamos a desconectarnos todos del Wi-Fi mientras estemos en las ponencias de don José María. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Exacto. Dicho esto, vamos a continuar. Hasta las 11:20. Muy bien. Bueno, pues amigos, ya sabemos un poco lo que es el dicasterio para la evangelización, que es donde está todo
donde están todo lo que donde trabajan todas las personas que tienen la responsabilidad de la organización misionera, no de la misión, no de la misión, sino de la organización eclesial de la misión. Las que proponen los nuevos territorios de misión, los que proponen las necesidades que tiene los que proponen los obispos, los que invitan a congregaciones religiosas concretas a que vayan a un territorio nuevo, etcétera. Son los que un poco tienen la responsabilidad de la organización misionera de la Iglesia, pero no son los misioneros. Los misioneros los somos todos, ¿vale? Somos todos. Ellos se encargan de... Yo suelo decir lo siguiente, para que entiendan esto, porque hay gente que dice, no sé si en México, ¿vale? Yo hablo de España, no, pero todos somos misioneros, por lo tanto ya no hay que ir a la misión, porque todos somos misioneros y estamos aquí. Bueno, ya no hace falta misioneros, porque todos los cristianos somos misioneros, vale. Es verdad, pero a medias, Esto es igual, aquí seguramente ustedes tienen conventos de clausura que se dedican a la oración, ¿sí o no? Habrá carmelitas, habrá clarisas, habrá dominicas y habrá seguro fundaciones mexicanas, porque los mexicanos ahora mismo son muy prolijos en fundaciones nuevas, es impresionante. Yo donde voy de África veo una orden nueva mexicana, me encanta oír el acento mexicano en Tanzania. Bueno, pues aquí tienen conventos de clausura que se dedican las religiosas. Principalmente son religiosas, ¿verdad? Son mucho más piadosas que los hombres. Entonces, a rezar, se encierran para la oración y el silencio y la ofrenda de su vida escondidas con Cristo en Dios. Ellas se dedican a la oración. ¿Eso quiere decir que como ellas se dedican a la oración yo no tengo que rezar? Yo no tengo vocación de contemplativo, como ustedes pueden ver. No, todos los cristianos tenemos que rezar. Todos los cristianos estamos llamados a ser personas de oración. Todos los cristianos tenemos necesidad de lo que está insistiendo el Papa León XIV continuamente, que tenemos que fomentar la amistad con el Señor, que Jesús es nuestro gran amigo. ¿Y cómo se fomenta la amistad? Con el trato con Él, en la oración, en el silencio, en el recogimiento, en la adoración. Todos. El Papa Juan Pablo II, Novo Milenio Ineunte, documento que escribió con motivo del jubileo del año 2000, dice: se equivocan aquellas personas que, por no tener una vocación específica, se conforman con una oración mediocre, incapaz de llenar su vida. Estos cristianos son cristianos en peligro en el mundo en el que vivimos. Se equivocan aquellos que porque no soy de contemplativo, yo me puedo conformar con yo rezo un Padre Nuestro por la noche. No, hay que ser almas de oración, ¿sí o no? Pero eso no quiere decir que no puedan existir gente a la que Dios llama especialmente a la oración y a que dediquen y consagren su vida a la oración y al sacrificio, ¿sí o no? Vale, menos mal. Bueno, pues esto pasa igual con la misión. Todos somos misioneros, todos tenemos que ser misioneros, todos tenemos que tomarnos en serio nuestra vocación como misioneros. Pero eso no quiere decir que el Señor no llame a unos en concreto, específicamente, llamándolos por su nombre, ¿a qué? A que sean evangelizadores, que reciban el carisma, el don, la gracia, los talentos que necesitan para irse a la missio adientes, a aquellos lugares donde Cristo no está presente o la Iglesia todavía es pequeña, es joven. Bueno, pues esto es. Entonces, todos somos misioneros, pero hay hombres y mujeres que tienen una especial, como dicen ustedes, un especial llamado para abandonarlo todo e irse a territorios de misión, ¿vale? Bueno, pues todo eso lo organiza el dicasterio para la evangelización. Pero repito, lo organizan ellos porque alguien tiene que ocuparse de la organización para llevar un poco de orden, pero no son ellos los misioneros, lo somos todos, y la responsabilidad recae en todos, ¿vale? Bien. Bueno, pues eso es. Dentro del dicasterio hay distintos organismos, hay distintas instituciones que trabajan con el cardenal Tagle, en este caso, y le ayudan en su tarea, en sus obligaciones, en sus compromisos que tiene como responsable de ese área dentro de la Iglesia, ¿vale?
cuando han leído mi currículum vitae dicen, no sé lo que ha dicho, miembros de Domus Missionalis, no sé si dicen miembros o decía no sé qué otra cosa, no lo sé. ¿Saben ustedes lo que es la Fundación Domus Missionalis? A usted sí no se lo pregunto. Ella lo sabe. ¿Saben lo que es? Pues me alegra mucho porque por fin puedo decir algo que no saben. Fundación Domus Missionalis es una fundación que tiene la Santa Sede, en concreto el Dicasterio para la Evangelización, esta sección de las iglesias jóvenes, es una fundación que existe allí. ¿Para qué? Para la atención y para la ayuda de los sacerdotes y religiosas que quieren formarse bien en Roma y que son de territorios de misión. Entonces, del Domus Missionalis, de esa fundación, dependen 5 colegios, se llaman colegios, 5 colegios. Depende de esa fundación, y en esa fundación están 2 colegios para sacerdotes. ¿Alguno ha estudiado en Roma? Es que usted estaba claro, pues estaba contando cuáles eran los colegios, la veía yo contar y decir, usted ha estudiado en Roma. ¿Alguien más ha estudiado en Roma o ha estado en Roma así para...? Bueno, pues hay un colegio que es el Colegio de San Pedro. Colegio de San Pedro. En él viven 200 sacerdotes de territorios de misión, que son enviados por sus obispos a Roma para que tengan unos estudios superiores, o bien en teología, o en filosofía, o en derecho canónico, o bien carreras civiles, porque en la diócesis en una diócesis de Burkina Faso interesa que haya un sacerdote al frente de los medios de comunicación, y entonces conviene que un sacerdote estudie periodismo. Pues entonces lo mandan a ese colegio para que allí viva, y desde allí va a una universidad eclesiástica a hacer los estudios que correspondan, ¿vale? Son 200 sacerdotes de territorios de misión que van allí a hacer sus estudios, bien de licenciatura o doctorado en carreras eclesiásticas o bien carreras civiles. El Colegio de San Pablo, el Colegio de San Pedro está muy cerca del Vaticano. El Colegio de San Pablo está un poco más alejado, está junto al Colegio Español, de los españoles. Pues ahí al lado hay un colegio que se llama Colegio de San Pablo. Y ese es también otros 200 sacerdotes de territorios de misión. Están allí estudiando para lo mismo, son acogidos ahí para que hagan estudios superiores en Roma. Luego está el Colegio Mater Ecclesiae. Mater Ecclesiae, este está en Castel Gandolfo, que es el lugar donde veranea el Papa, donde está el palacio de donde veranea el Papa. Bueno, pues ahí hay un colegio que se llama el Colegio Mater Ecclesiae, que está en Castel Gandolfo, y que acoge a 200 religiosas de territorios de misión. 200 religiosas que van a Roma, que son enviadas por sus congregaciones para que tengan estudios superiores, estudios de teología, estudios de filosofía o de derecho canónico o carreras civiles también, porque interesa tener que la economa tenga conocimientos de economía, pues que estudie economía, pues me explico, o que haya alguien dedicado a eso. Entonces son religiosas de territorios de misión que estudian allí, 200. Esos son los 3 primeros. Luego está el Colegio de San José. El Colegio de San José, que es un colegio pequeñito y que no tiene... su función es distinta. Ahí es un colegio que acoge sacerdotes o religiosas o religiosos o laicos que vienen de territorios de misión a hacer un curso específico. Ahí se organizan cursos, por ejemplo, de dirección espiritual en los seminarios. Entonces se invita a los directores espirituales de los seminarios de tierra de misión. De responsables de pastoral vocacional de los territorios de misión. Y entonces ahí se reúnen durante 3 meses, 4 meses, durante el tiempo que dure ese curso, el curso que se va a dar. ¿No? ¿Me entienden por dónde voy? Vale, pues eso es, el Colegio de San José. Ese sería el 4. Y el 5 es el CIAM, Centro Internacional de Animación Misionera, que es una casa de retiros, por decirlo de alguna forma. Es una casa de retiros, al menos eso es lo que en España tenemos concepto, ¿no? Una casa de retiros donde unas religiosas atienden una casa en la que vamos de allí pues
a tener encuentros, retiros, convivencias, no tiene una cosa específica y pues cuando los de obras misionales pontificias vamos a encuentros a Roma, que no son los de la asamblea porque no cabemos, vamos allí, al CIAM, Centro Internacional de Animación Misionera, que está en el Gianicolo, en la montaña del Gianicolo. Bueno, pues estos son 5 colegios que pertenecen a la Fundación Domus Missionalis, que dependen del cardenal Tagle. ¿Para qué? Esa fundación está para... A esos sacerdotes y a esas religiosas hay que pagarles la estancia, los viajes, la situación, los estudios. No, ahora lo explico. No entra dentro de la fundación, ¿vale? Entonces, esos son los 5. Entonces, dependen de esa fundación todos los estudiantes que allí se albergan. Voy a explicar ya lo de las religiosas, porque lo de los sacerdotes es muy sencillo. Los sacerdotes diocesanos de territorios de misión pueden ser enviados a esos colegios. Pueden ser. Hay que tener en cuenta que no se admite a todos, porque no caben, porque hay muchas más solicitudes, pero ahí está. Las religiosas no. ¿Por qué? No se permite a cualquiera. Se permiten solamente a religiosas que pertenecen a órdenes religiosas fundadas en territorios de misión. ¿Me explico? Son órdenes religiosas fundadas en territorios de misión. ¿Por qué? Porque oficialmente cuando hay unas religiosas que han sido fundadas fuera de esos territorios, al menos tienen casas de acogida en Europa o que les puedan atender y les puedan acoger. ¿Me explico? Mientras que esas fundaciones que están solamente en un país, pues las pobres religiosas es que no tienen nada, que no cuentan con ningún tipo de ayuda, ¿vale? Entonces es para ellas. Esos son los 5 colegios de la Domus Missionalis. La hermana ha preguntado, ¿y el seminario, como ha dicho, el colegio urbano? Vale, es un seminario, ¿vale? Por eso. Colegio urbano, esto es muy bonito, esta historia es muy bonita. También depende de la propagación de la fe, del dicasterio para la evangelización de los pueblos. Pero es verdad que no está dentro de la Domus de la fundación, ¿vale? No depende de la fundación, sino que está directamente en el... ¿Qué es el colegio urbano? Pues el colegio urbano es un seminario como los que tienen ustedes aquí en México, que está allí en el Gianicolo, justo enfrente del Vaticano, y es para seminaristas de territorios de misión. Seminaristas de territorios de misión. Entonces hay como 250 seminaristas, principalmente de África y de Asia. No entiendo por qué de América no mandan allí, de los territorios de misión de América. Quiero decir, ustedes no podrían ir desde México, hay la zona centro de México, no me acuerdo cómo se llaman, el vicariato de aquí en México, que depende de la congregación. Bueno, si no lo saben ustedes, yo tampoco lo tengo que saber. Puede ser, no lo sé. Yo es que no sé qué zonas pertenecen, ¿vale? No lo sé. Pero bueno, entonces en ese seminario van seminaristas de tierras de misión, enviados por sus obispos, que les envían para que se formen en Roma, para que hagan los estudios eclesiásticos, la filosofía y la teología, Luego, si hacen la licenciatura y el doctorado, eso es otra cosa, eso ya pasarían a los colegios, otros colegios. Pero en el colegio urbaniano es para para seminaristas. Y repito, me sorprende que de territorios de misión de la Amazonía, por ejemplo, de aquí, no se les envía. Pero es muy bonito verles allí rezar, ¿verdad?, en italiano, a todos los que no hablan italiano nunca, franceses, portugueses y todo eso, es muy bonito. Bueno, pues eso está ahí en el colegio urbaniano, que está justo enfrente de la Universidad Urbaniana, que también depende de la Congregación para la Evangelización, de este dicasterio. ¿Habían oído hablar de la Universidad Urbaniana? Ay, son muy listos, es que lo saben todo. La Universidad Urbaniana es una universidad eclesiástica pontificia que está en Roma, allí en el Gianicolo, ¿verdad?, que tiene
que depende, que sus fondos y todo eso dependen del dicasterio para la evangelización. Y ahí se ofrecen los cursos, es donde se ofrecen los cursos de misionología, donde está es la especialista en teología de misión, ¿vale? Es la universidad dentro de Roma que tiene la especialidad de las misiones, lo cual no quiere decir que solamente estudien misionología. Los seminaristas esos estudian ahí, estudian toda la teología, ¿vale? Pero si uno quiere estudiar misionología, es muy oportuno el que sea en esa universidad donde tiene como principal tarea o materia la tarea de la misión, ¿vale? Si alguna vez van a Roma, yo les animo a que lo vean. Es verdad que yo les animo y ustedes no lo podrán hacer porque no les dejan entrar a cualquiera, pero bueno, yo voy a hacer, yo puedo entrar y entonces yo sí que... Pero yo a todos los que llevo, se los llevo allí, porque en el Gianicolo es una de esas montañas, una de las laderas que tiene Roma, que está justo enfrente de la plaza de San Pedro, ¿vale? Una montaña, que pertenece al Vaticano, por lo tanto es territorio vaticano, aunque está fuera del Vaticano, aunque está fuera del Estado Vaticano, es territorio vaticano. La bandera que hay es la del Vaticano, no es la de Italia, es una montaña entera. El Papa Juan Pablo II hizo una cosa impresionante, que es vaciarla por dentro con motivo del jubileo del año 2000, vaciarla por dentro y convertir todo lo de dentro de la montaña en un gran aparcamiento para autobuses. ¿Cómo le llaman aquí aparcamiento? Estacionamiento para autobuses. ¿Por qué? Porque, claro, preveía que iban a ir tal cantidad de autobuses que ¿dónde iban a parar? Entonces lo hizo y ahí están y es impresionante. Ahí van todos los autobuses, ¿vale? Entonces es un gran estacionamiento de autobuses, lo que es dentro de la montaña. Y si uno sube, lo primero que a la montaña, lo primero que se encuentra es el colegio de San José, que les he dicho que es pequeñito y que está ahí, que es pequeñito. Uno va subiendo y entonces se encuentra con la Universidad Urbaniana, que es una universidad grande, que tiene un campus muy grande, es la montaña, es muy bonito. Ahí estudió el cardenal Newman, porque el cardenal Newman, cuando se convirtió, él venía de territorios de misión, porque Inglaterra era misión, era territorio de misión. Inglaterra dejó de ser territorio de misión en el siglo XX. Entonces, cuando él se convirtió, quiso ordenarse de sacerdote. Él era obispo anglicano, pero claro, no valía esa ordenación para nada, por lo cual tuvo que ir a estudiar la teología católica y se fue a estudiar allí, fue a estudiar a la Universidad Urbaniana. Y entonces uno sube y entonces está la Universidad Urbaniana, que es muy bonita y eso. Y luego está el seminario o colegio urbaniano, donde están estos seminaristas, que si les dejan subir hasta la terraza de arriba del todo, ven todo Roma, es espectacular el paisaje, es una preciosidad. Y luego vuelven a bajar de la terraza, se van allí, y entonces ahí está el archivo histórico de Propaganda Fide, y luego el CIAM, el Centro Internacional de Animación Misionera. Desde el jardín se ve todo el Vaticano, se ve toda la Plaza de San Pedro, es una vista preciosa, se ve todo la Plaza de San Pedro iluminada por la noche, se ve al Papa cuando sale al balcón a dirigir el Ángelus, se le ve lejos, ¿verdad? Pero bueno, pero se le ve. Y se le oye porque hay grandes altavoces. De hecho, es el lugar casi más preciado por los periodistas que van a hacer grandes reportajes en Roma con motivo del cónclave o con motivo de un evento muy importante, porque claro, se ve desde arriba todo, y es un sitio muy bonito. Y bueno, y quería decir otra cosa. Colegio Urbaniano, que ha mencionado la hermana, donde estudian los seminaristas, eso lo fundó un sacerdote español que trabajaba de misionero en América, en el año 1685. ¿Cuándo fue descubierto América? 200 años después se fundó un colegio para los indios americanos que querían ser sacerdotes y para que pudieran tener las mismas oportunidades que los europeos en su formación intelectual y que no dijeran, ay, estos pobres que se ordenen sin... No, no. Tú quieres ser sacerdote, fórmate bien. Vete a Roma, se lo pagaban todo, les traían a ese colegio urbaniano que en principio estaba en el Palacio de Propaganda Fide, en la Plaza de España, y luego se trasladó allí. Y era para
los indios de América que querían ordenarse sacerdotes para que tuvieran las mismas oportunidades y la misma preparación que un sacerdote en Europa. A mí me parece que es un detalle precioso, es decir, no queremos que en América haya sacerdotes de segunda categoría, como que de segunda clase, frente a los que van de España y que son sus maestros, no, todos igual. Bueno, pues esos son la organización, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? Que no sea difícil, porque si es difícil, pues no sabré contestarle y me dejarán en ridículo. Pues nada, muy bien, esto es el colegio, esto es distintos organismos que dentro del dicasterio ayudan al cardenal Tagle, en este caso, a la organización misionera de la Iglesia. Pero ahí también están las obras misionales pontificias, ¿vale? Las obras misionales pontificias. Las obras misionales pontificias, ¿qué les voy a decir a ustedes que no sepan? Que son 4, lo saben perfectamente, mucho mejor que en España. En España no, a que no se hacía tanto énfasis en la separación, ninguna. Entonces, son 4. Las 3 primeras se fundaron en el siglo XIX, en Francia, y la última se fundó en el siglo XX en Italia, ¿vale? Bueno, pues las obras misionales pontificias y episcopales, que son parte del dicasterio o parte de la congregación desde el año 1922. 1922. Es cuando el Papa Benedicto XV decide que esas obras sean pontificias y dependan de él como Papa. Las 3 primeras, la propagación de la fe, la infancia misionera o Santa Infancia y la de San Pedro Apóstol. ¿Vale? Entonces las hace pontificias, ya os explicaré más en detalle todo esto. Unos años más tarde, en el año 1956, el Papa Pío XII decide que la PUM, la Pontificia Unión Misional, que no se llamaba así, la Unión del Clero, ¿verdad?, se hiciera también obra misional pontificia, y ya están las 4, ¿vale? Son las 4 obras misionales pontificias. Y forman parte del dicasterio, y son una parte integral de la organización misionera de la Iglesia. Yo creo que en México no hace tanta falta, pero en España yo insisto mucho en una cosa. Las OMP no es una ONG. Aquí la hermana sabe muy bien lo que es Manos Unidas, o lo que es ayuda a la Iglesia necesitada. Son ONGs cristianas, católicas y apostólicas, son buenísimas y necesarias, son importantísimas porque ayudan un montón al desarrollo de los pueblos y de la Iglesia. Muy bien. Las obras misionales pontificias no son una ONG, son una parte de la Iglesia. Son un departamento, por decirlo de alguna forma, dentro de la Iglesia, dentro de la estructura oficial de la Iglesia para la evangelización. Por lo tanto, nosotros no estamos ayudando a una ONG, estamos ayudando a la Iglesia, estamos sirviendo a la Iglesia. ¿Me explico la diferencia? Voy a ser muy bruto. Yo soy estoy muy vinculado a las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta, ¿vale? Yo estoy muy vinculado a ellas desde hace muchos años, soy parte de la familia de ellas. Vale. Si las misioneras de la caridad no existieran, no pasaría nada. No pasaría nada. Habría otras órdenes y otras instituciones que cuidarían de los pobres como lo hacen ellas, como de hecho las hay, ¿no? Es decir, eso es una institución religiosa preciosa, guapísima, maravillosa, pero que Dios ha querido tener, pero que podría haber sido de otra forma. Las OMP tenían que existir sí o sí. Se podrían llamar de otra forma, pero tienen que existir porque es una parte de la organización de la Iglesia. ¿Me explico lo que quiero decir? Cáritas no puede desaparecer, se podría llamar de otra forma, pero Cáritas es la institución de la Iglesia que se ocupa de la caridad.
¿Me entienden la diferencia, lo que quiero decir? Vale, pues eso. Entonces, esto para mí es, en España, no, yo no sé aquí, ¿vale? Pero en España es muy importante. ¿Por qué? Porque se nos compara inmediatamente a las obras misionales pontificias, se nos compara, pues, hombre, pues mira, yo doy dinero a esta ONG, yo doy dinero a esta, ya... No, perdone usted, no. Yo también doy dinero a ONGs y de hecho en el currículo me han dicho, ¿verdad?, que yo he sido conciliario de las Manos Unidas durante 8 años. Manos Unidas es una grandísima ONG en España, fundada por las mujeres de la Acción Católica de España, en los años 60. Y yo he sido durante 8 años responsable de esa ONG en Madrid, en la diócesis de Madrid. Y estoy orgullosísimo de haberlo sido. Y me encanta, y les quiero un montón, pero es una ONG. Saca mucho más dinero que OMP, dicho sea de paso. Es una cosa. Bueno, les digo, los números. España, en OMP, España saca alrededor, yo hablo en euros, ¿verdad?, porque no sé calcular. España saca alrededor de los 17 millones de euros anuales. Manos Unidas saca alrededor de los 54 millones, que no está mal. Pero bueno, yo me alegro mucho por ellos, pero son dos cosas distintas. Me explico lo que quiero decir. Y cuando digo esto no es en contra de, en absoluto. Repito, me siento muy orgulloso de haber sido el primer conciliario de Manos Unidas de Madrid. Y estoy encantado. Pero yo no soy ahora director nacional de una ONG. Yo soy el director nacional de una parte de la Iglesia, de una institución que tiene la Iglesia para hacernos conscientes de la tarea misionera de la Iglesia. ¿Vale? Queda claro, ¿no? Ya no lo tengo que repetir, ¿no? Esto va a caer en el examen, ¿eh? ¿Ha quedado claro? Y como no me lo dejen claro, suspendidos. Bueno, pues esto es, ¿vale? Entonces, OMP, esto es una parte de la Iglesia. ¿Cuáles son las 4 obras? Pues ya lo he dicho. Además es que me impresiona porque conocen perfectamente los nombres de los fundadores y tal. Pues propagación de la fe, Santa Infancia, San Pedro Apóstol y Pontificia Unión Misional. Las 4 obras misionales pontificias. Son pontificias, ya he dicho yo que fue por el Papa Benedicto XV y luego por el Papa Pío XII, la PUM, ¿verdad? Pero fueron ellos, estos papas asumieron la autoridad propia para que fueran pontificias. Pero tienen una cosa muy bonita las 4. Las 4 nacieron inspiradas por personas de la Iglesia, es decir, por personas, entre comillas, irrelevantes, quiero decir, personas normales y corrientes que, inspirados por el Espíritu Santo, tuvieron la grandeza de ánimo de empezar una obra maravillosa, que seguramente nunca hubieran imaginado que iba a llegar a lo que iba a ser, que nunca se hubieran imaginado que eso podría haber llegado a ser así, ¿no? Que eso pudiera haber llegado a ser lo que hoy es. Y eso es muy, muy bonito, es una moción del Espíritu Santo y una inspiración que ha dado para que 4 personas concretas en la Iglesia empezaran una obra que luego la Iglesia reconoce como propias, la Iglesia como institución, ¿vale? Y entre ellos tienen muchas similitudes. También describen una realidad muy bonita y es la inquietud misionera que existía en la Iglesia en el siglo XIX. Describen la realidad misionera que existía en el siglo XIX. Y para los que somos españoles, nos sorprende mucho que sean francesas las 3 primeras, ¿verdad? Porque Francia ahora mismo está más perdida que... Francia está más lejos de las cosas, ¿verdad? Desgraciadamente se ha paganizado mucho, pero pues es muy bonito el signo este. Propagación de la fe. Todos conocen a la beata Pauline Jaricot. La conocen muy bien. Además hay un grupo aquí que es el grupo de Pauline Jaricot. Me imagino que sabrán perfectamente toda la historia de Pauline Jaricot y cómo ella
comenzó toda esta obra buena, y si no han leído su biografía, yo lo recomiendo vivísimamente. En español la publicamos nosotros, la tradujimos nosotros en España, aquí estará también, me imagino que se podrá encontrar, ¿no? Es un pedazo de libro, es un tocho, es una cosa que hay que leer con tranquilidad, pero vale la pena, porque esta mujer es espectacular, es espectacular. Ella nunca quiso ser religiosa, ella tuvo conciencia de que quería ser laica, aunque consagrada al Señor por completo, pero con una sensibilidad por Dios y por el Evangelio que lo describe perfectamente el Papa Francisco cuando en Evangelii Gaudium dice: la pasión por la misión tiene dos principios: la pasión por Cristo y la pasión por su gente. La inquietud misionera nace en el hombre cuando tiene esas dos pasiones: pasión por Cristo y pasión por su gente, por la gente, por los hombres y mujeres que estamos en este mundo. Pues esta mujer que vive en Lyon en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, ¿verdad? Pues es un testigo perfecto de esta realidad que dice el Papa Francisco, ¿no? Yo tuve la suerte de poder participar en la beatificación de ella, ¿verdad? En la asamblea de directores nacionales de obras misionales pontificias de ese año no se celebró en Roma, sino que se celebró en Lyon. ¿Usted estuvo allí? No, esta vez no. Pues lo perdió, porque fue impresionante. Conocer todos los sitios donde Pauline Jaricot fue, donde ella trabajó, donde ella se inspiró, el lugar que ella fundó, allí la casita donde ella vivía, cómo murió, es una preciosidad. Y además uno descubre que Lyon es un lugar, se dice que en Lyon es donde llegaron los primeros cristianos a evangelizar Francia, pues se nota, porque es la zona más cristiana, más católica de toda Francia. De ahí es el santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes, ¿verdad? Ahí al lado está. Y como ellos, y de hecho, Pauline Jaricot y el cura de Ars eran amigos. Se conocían, son de la época, se conocían perfectamente y tenían una relación, hombre, no muy asidua en el sentido porque no había WhatsApp todavía, ¿no? No había WhatsApp, no había una monja que tenía que decir, por favor, apaguen el Wi-Fi porque no se ve. No existían esas cosas, entonces todo era por correo electrónico, no, el correo ordinario con sello. A lo mejor algún joven, el que es la campana, ¿cómo te llamabas? Que no me acuerdo. Humberto, ¿tú sabes lo que es un sello? ¿Y sabes pegar un sello? ¿Lo ves? Es que me divierte los jóvenes. Yo les das sobres y les dices, oye, escribe estos sobres y ponles el sello. ¿Y cómo se pega un sello? La estampa. La estampa. Ah, es que ustedes le llaman estampa. Vale, yo no estoy aquí, se chupan. Pero en España se chupan y se ponen en el sobre. Pues ya no saben hacerlo. Dicen, ¿y esto cómo? Y se tiene que chupar, qué asco, ¿no? Bueno, pues eso, señores. Entonces, el santo cura de Ars y ella se llevaban muy bien, no tenían una relación muy asidua por eso, porque no eran fáciles, y aunque están cerca, tenían que coger un carro para irse de un carro, no como los de aquí, un carro de caballos, de verdad, porque no había carros, no había Citroën, ni había... Entonces, un carro de caballos para irse hasta pero sí se conocían, y de hecho el Papa, el San Juan María Vianney le regaló una cruz, ¿verdad?, a la beata Pauline Jaricot, que es una preciosidad. Bueno, pues esto es un poco, esto es algo que me inspira, que me parece muy bonito, de la realidad de las obras misionales pontificias en general, inspiradas por el Espíritu Santo, a través de unas personas concretas que no tenían ningún interés, ni ninguna ilusión, ni ningún deseo de crear nada distinto a lo que existía, simplemente querían ayudar un poco en la tarea de la evangelización y que se han convertido en cristianos ejemplares para todos nosotros, para que no perdamos nunca la ilusión de hacer cosas grandes a pesar de nuestras pobrezas.
Pauline Jaricot, propagación de la fe. Repito, nace en el siglo XIX, es una joven, aunque luego vivió hasta los 60 y tantos años, 64, 65, a mí ya me queda poquísimo para ser como ella, irme al cielo, y eso, bueno, pues cuando ella, cuando fundó la propagación de la fe, ella tenía 19 años. Esto viene muy bien para los jóvenes que se piensan que pueden estar perdiendo el tiempo haciendo el tonto, que no, que a los 19 años se pueden hacer cosas maravillosas. Ella era una mujer burguesa, de la burguesía francesa. Su padre tenía una fábrica de sedas, que es muy normal allí en la zona de Lyon, hay muchas fábricas de telas y de cosas así. Entonces su padre era un empresario que tenía una fábrica con empleados y empleadas que trabajaban para él, y era burguesa en el sentido de que era una gente con dinero, no eran riquísimos, pero una gente bien, que vivía muy bien. Y Pauline era una de las hijas. Detrás de ella iba un hijo, eran varios hijos, no me acuerdo ahora cuántos eran, pero eran varios hijos, y su hermano pequeño, Filón, que se hizo seminarista para irse a las misiones. En aquel momento había un seminario en París, un seminario misionero. Es el primer seminario misionero que se fundó. Luego ya en el siglo XX se han fundado alguno más. Entonces, era para aquellos jóvenes que querían ser sacerdotes en territorios de misión o que tenían esa inquietud. Y entonces se iban a París y ahí se incorporaban a ese seminario donde se formaban como seminaristas, como cualquier seminario del mundo, pero con la inquietud de irse a la misión. Y ahí se fue su hermano pequeño. Y entonces, y ella se quedó en Lyon junto con sus padres. Y un día un domingo yendo a misa a su parroquia, ella se describía a sí misma como una mujer de la época, ¿no? Pues con las frivolidades propias de la mujer de la época, que le gustaba, con perdón, pero es que nos vamos pareciendo mucho a ella, en esto. Que le gustaba mirarse al espejo, que le gustaba estar guapa, que aparente, ir con trajes bonitos, ir a los bailes, que los chicos le miraran, le dijeran. Bueno, pues eso, tenía 16, 17, 18 años, pues eso, una mujer que vivía como todas las de su época, sin más, ¿no? Digo que me recuerda en esto porque ahora estamos todo el tiempo con el móvil, a ver si me veo, los selfies, ¿verdad? Y me pongo yo, como ustedes ven, no tengo problema de peinarme, y es una ventaja. Nunca me pillan despeinado. Entonces, ella está así. Entonces, el domingo va a misa, como iba todos los domingos normalmente, porque era católica, apostólica y romana, y bien, no era fervorosa, pero eso, bien. Normal. Y el párroco arremete contra la vanidad en la homilía. Y empieza a decir, ya está bien de las vanidades de este mundo, las personas que se dedican a mirarse a sí mismas, que miran a ver cómo aparentar, cómo quedar bien, cómo gustarse a sí mismas y cómo intentar que les guste a todo el mundo, ¿verdad? Ya está bien, y entonces lo que hay que medir es el corazón, la vida interior, cómo la tenemos delante de Dios, y cuidar eso, el aspecto, ¿verdad? Y la preocupación por cómo está nuestra alma. Terminó la homilía, terminó la Santa Misa, y allí que se fue la niña Pauline con 18 años a la sacristía y le dice al párroco, le dice, oiga, ¿y usted a mí de qué me conoce? Y dice, yo a ti no te conozco. Pues es que me ha descrito tal como soy. Y dice, pues ya sabes, si te has dado por aludida, espabila. ¿Se dice espabila aquí? Se entiende. Es que el otro día en Ecuador se partían de risa cuando yo decía, pues espabila. ¿Espabila? ¿Qué es eso? Despierta, levántate, muévete, cambia. Eso es espabilar. Bueno, pues ella se fue, entonces ella decidió cambiar. Y entonces dejó todas esas vestimentas lujosas y bonitas, ¿verdad?, así aparentes, se vistió como una de las obreras que tenía su padre en la fábrica, y se dedicó, pues eso, a vivir bien, porque no dejaba de vivir en su casa y con las posibilidades que tenía, pero de una forma más modesta, más humilde, más sencilla. Y entonces es cuando su hermano pequeño se va al seminario de misiones en París. Ahí es donde ella estaba muy unida a él, y se va, y entonces el hermano le escribe cartas a su hermana
y le manda también cartas de misioneros, cartas de los que reciben allí en el seminario de los misioneros contándoles sus aventuras en la misión. Y entonces ella se emociona y dice, ¿qué puedo hacer? Pues como he dicho antes, no podía irse a la misión porque era mujer. Las mujeres no iban a la misión, por lo tanto ella le hubiera gustado irse a la misión, pero no se lo permitía la situación. Entonces dice, yo no puedo dejar de ayudar, como sea, ¿cómo? Entonces se le ocurre crear grupos de 10 personas, que se reunían todas las semanas, ¿a qué? A rezar, a leer las cartas de los misioneros que ella recibía y al finalizar se pasaba un cestillo para que echaran algunos céntimos, algunos centavos que se los dieran y ella los mandaba al seminario de misiones para las misiones. Con ello se entiende una cosa que a nosotros como responsables de OMP nos viene muy bien. Lo primero es oración, lo primero. Lo primero es la oración. El Papa Francisco decía que la primera obra misional pontificia es la oración. Lo decía así, no me lo invento. La primera obra misional es la oración. Paulín lo que quería era que esas 10 jóvenes, y digo esas jóvenes, luego ya fueron hombres, pero en un principio porque las primeras que llamó fueron es muy bonito, porque las primeras que convocó fueron a las obreras de su padre, las que trabajaban en la fábrica de telas, de seda, de su padre, son las primeras que convocó y las juntaba de 10 en 10 para que, voluntariamente, no era obligado, o sea, de 10 en 10 para esto, ¿no? Para darles la posibilidad de rezar por las misiones. Luego, la lectura de un testimonio, de una carta de un misionero que haya escrito. Segundo, que es muy importante, el testimonio. El tener conocimiento de la realidad. El tener la oportunidad de conocer de quien lo está viviendo la tarea misionera. No te están contando historias, no te están contando cuentos, te están describiendo lo que viven y cómo lo viven. Y por tanto, leer las cartas de los misioneros que llegaban a sus manos, las leían para poder unirse a esas intenciones. Y lo tercero, el aportar algo económico, una ayuda económica pequeña. Eran obreras, no eran gente pudiente, ni gente rica, ni gente... No, eran mujeres trabajadoras en lo peor, que era la fábrica. Luego ya se incorporaron hombres también, pero digo, porque ella empezó tirando de las mujeres. Entonces hacía grupos de 10. Y entonces en cada grupito de estos ponía a alguien a la cabeza, como responsable de ese grupo que se encargaba de convocarlo y de animarlo. Pero a las otras les pedía que hicieran más grupos, es decir, que si una podía convocar a otras 10 amigas o amigos, hiciera un grupo nuevo y entonces ella fuera la responsable. Entonces, que así se fueran proliferando, ¿verdad?, grupos de 10 personas que rezaran por las misiones, que se interesaran por los misioneros y que pudieran aportar algo. Y entonces el dinero lo mandaban al seminario para toda la Iglesia, para que la Iglesia repartiera, la Iglesia en este caso, el seminario misionero de las misiones de París, se encargara de repartirlo entre aquellos misioneros que ellos conocían y que necesitaban ese dinero. Y así empezó esa pequeña obra que ella llamó la obra de la propagación de la fe. La obra de la propagación de la fe. De una forma muy sencilla, muy simple, muy ridícula, si se quiere, ¿no? Pero que fue poco a poco avanzando, se fue desarrollando, y se fue extendiendo por toda Francia. Y ya explicaremos cómo evoluciona. Pero a mí me parece que es muy importante esto, ¿vale? Es la sencillez, no consiste en hacer grandes cosas, consiste en hacer cosas pequeñas pero con un gran amor. No consiste en hacer cosas que llamen la atención, consiste en hacer lo que el corazón nos está pidiendo y hacerlo con sentido sobrenatural. Y eso es lo que hizo esta joven que con 19 años empezó a hacer todo eso, y que tenía muy claro que ella así
era misionera. En aquel momento la Iglesia no le permitía irse a la misión, a evangelizar, porque no estaba previsto que las mujeres fueran misioneras. Además, en este caso, no era simplemente una mujer, además, es que era seglar, no tenía una congregación religiosa detrás. Entonces, pero ella se entendió que su vida era esa, la misión, pero vivida desde aquí, vivida desde su propia, desde el lugar donde ella vivía. Y allí sentir la responsabilidad por la evangelización de todos los pueblos. Por eso recaudaban el dinero y lo daban no a un misionero amigo, sino a una institución que repartiera ese dinero, ¿vale? ¿Para qué? Para intentar llegar a todas las partes del mundo. A mí me parece que es todo, es muy bonito, ¿no? Repito, lo que yo cuento puede gustar más o menos. El libro hay que leerlo. Es espectacular esta mujer, es de quitarse el sombrero, decimos en España, ¿verdad?, ante una chavala que toda su vida desde entonces la consagró a Cristo nuestro Señor con una austeridad, con una generosidad, con un sentido de la penitencia y del ofrecimiento de sí misma admirable, admirable. Y colorín colorado, el de la campana tiene que tocarla. ¿Queda un minuto? Ah, es que queda un minuto. ¿Qué? Venga, tócala. Muchas gracias.